Hablábamos recién de la abrupta suba que han tenido algunos costos financieros y si te parece repasamos algunos datos. Okay. Señor director, si podemos ver algunas placas que hemos presentado. En la primera lo que vamos a ver es el valor de la tasa de interés que se le cobra a las empresas de primera línea por créditos operativos de corto plazo, en general hasta 30 días. Hace un mes estaba en el 11,7% anual, son promedios de mercado. Esta semana llegó al 24% y sigue aumentando. Esto quiere decir que si le cobran a eso a una empresa de primera línea, a una pyme le cobran entre 8 y 9 puntos más como mínimo. Vamos a ver las tasas de créditos personales. Aquí tomamos un ejemplo del Banco Itaú, que hace un mes cobraba el 17,60%, esta semana ya cobra el 27,90% por los créditos personales. Y en el último caso vamos a ver el impacto que ha tenido en la situación de los créditos hipotecarios. Estamos tomando la situación a agosto del 2007 y lo que está pasando con los datos de esta semana. Tomamos un crédito del banco hipotecario que financia el 70% de la compra de un departamento usado en buen estado en el barrio de Almagro, un barrio bien clase media, popular de la ciudad de Buenos Aires, una operación de $60.000 más o menos. Bueno, para realizar esa operación necesitabas justificar ante el Banco de Ingresos por 4.700 pesos más o menos por mes. En agosto del año pasado, por la suba de tasas, esta vez necesitas justificar ingresos por 5.770 pesos por mes. Es decir, subió bastante más la cuota de lo que subieron en ese lapso los salarios. ¿Qué indica todo esto, Evelyn? Básicamente, como veníamos hablando, el mercado monetario también ajusta. Básicamente lo que nosotros, si hacemos un poquito, miramos un poco en perspectiva lo que vino pasando con el costo del crédito desde el segundo semestre especialmente del año pasado hasta sí. Parte, lo que observamos es que cuando se dispara la crisis financiera internacional, en el mercado local también hay lo que se denomina un vuelo hacia la calidad. ¿Sí? En aquel momento también cayeron los depósitos, cayeron los precios de los bonos soberanos, es decir, de los activos denominados en pesos, y los inversores locales e internacionales y el público compró activos denominados en moneda extranjera. En aquel momento las tasas de interés de que mirábamos al principio pegaron un escaloncito del término del 8 o el 9% en promedio. Llegaron al orden del 15 y se escaloraron en el 11, el 12%. Estamos hablando de la tasa que se cobra a empresas de primera línea, exacto, en este ejemplo que estamos... Ese escalón fue del 8 promedio, llegaron al 15 y después se quedaron en el 11. Exacto. Nunca retrocedieron al 8. Nunca retrocedieron, eso es lo que quería resaltar, nunca retrocedieron al nivel anterior. Es decir, las crisis de expectativas, ¿sí? Como puede ser el caso de en aquel momento con las elecciones presidenciales sí. Y en la crisis internacional en ese contexto, hoy hay una crisis de expectativas generada a partir de lo que está pasando con el campo, de la gente internalizando lo que está sucediendo en sus propios ingresos con la inflación, ¿sí? Esta aceleración de la inflación y esta confluencia de factores, ¿sí? Generan una situación en las expectativas que generó nuevamente en el público en general, en las empresas y en los inversores locales e internacionales, lo llevó a deshacerse de los activos denominados en pesos. Nuevamente, a buscar refugio en el dólar. Vimos que cayeron los depósitos, que cayeron significativamente los precios de los bonos locales y que hubo una mayor demanda de dólares. ¿Qué pasó con el Banco Central? El Banco Central, que era un fuerte comprador en el mercado de cambios, pasó ahora a ser el único vendedor casi. Salió a vender. ¿Sí? Básicamente esto es como que también, no por decisión propia de moderar la política monetaria, sino por la situación impuesta, el Banco Central moderó la inyección de liquidez en la economía. Vos antes de empezar el programa me decías que estos son precios de incertidumbre en general y que crees que igualmente cuando la situación en algún momento se encarrile, los precios van a ser otros, pero otra vez vamos a subir un escalón. Nosotros pensamos que claramente este conflicto con el campo y esta situación de incertidumbre generalizada, claramente como hablamos al principio, uno habla con la gente del interior, con los empresarios, todo el mundo, en el mundo de los negocios, está pensando, ¿y ahora qué hago? Esté o no esté dedicado a una situación vinculada con el agro. Hay una gran situación de incertidumbre porque no se percibe cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para encarar este ajuste.
¿sí? Porque claramente desde 2006 a esta parte lo decidió patear para adelante y aumentó los costos. Entonces, ¿y ahora qué es lo que va a hacer? El contexto internacional y las decisiones de política local son muy importantes y la gente está muy desconcertada. La gente, hablo, el público, los inversores, las empresas. Sí. Y en ese contexto nosotros pensamos que las tasas de resolverse la situación y el gobierno dejar, digamos, que el ajuste se lleve a cabo, pueden llegar a bajar de los niveles que estábamos viendo en las placas, sí, del orden del 20, 22, 23% que estamos observando hoy. Ha tenido picos esta semana de 25%, sí, sí, la tasa prime. Lo que nosotros vemos es que va a bajar, a acomodarse, pero ya no al orden del 10 o el 11, al orden del 15. Tu recomendación a la gente es estar atentos a los acontecimientos, entonces, para poder, digamos, pensar su futuro, ¿no es cierto? Y que no hay que pensar que vamos a volver a la situación anterior, porque pasamos por una crisis de expectativas. Y va a tener un costo. Gracias, Evelyn, por habernos acompañado. En el próximo bloque, como siempre, vamos a tratar de ver cómo viene el clima, especialmente el clima político. Va a estar con nosotros nuevamente Nadia y vamos a establecer el dúplex con el Servicio Meteorológico Nacional. Acompáñenos en el próximo bloque.